Bien. Empezamos pues con la audiencia de fase intermedia, acusación. Esto, ahora sí. Bien. Tenemos pues que la disposición de esta audiencia se encuentra en el título 2, capítulo 1, artículos 339 a 357 del Código Procesal Penal. Como su nombre lo indica, es la audiencia que está entre la fase de investigación y la fase de cumplimiento. Y de todas maneras también se puede definir como los pasos previos a una posible elevación a juicio, es decir, que esa persona vaya y enfrente los cargos contenidos en la acusación. Y se celebra ante un juez de garantías distinto del que participó en la fase de investigación. Fase de investigación, como les recuerdo, también se le llama a la audiencia de solicitudes múltiples, que es la que ustedes van a desarrollar o en la que van a participar el jueves. El procedimiento, pues, empieza en el artículo 339 del Código Procesal Penal. Y bueno, eh, se entrega, pues, una vez vencido el término de investigación, una vez llegados esos 6 meses o menos, pero generalmente 6 meses para investigar, el fiscal tiene hasta 10 días hábiles para eh, entregar la acusación ante oficina judicial. Y entonces ahí se hace un reparto. Reparto depende, pues a veces un poco antiguo que se hace con bolitas, así estilo lotería, y sale el nombre del juez ahí sorteado. Bueno, entonces, en este caso, pues nada más vamos a tener Ministerio Público, así que no nos vamos a enfocar en la actuación de la querella. Aquí entonces existen unos lineamientos generales y, por decirlo así, suficientes de qué es lo que debe tener la acusación. En primer lugar, solo podrá referirse a hechos, escribí mal eso ahí, hechos, y personas que estén en la formulación de imputación. Lo que puede variar, eso sí, es la calificación jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy la fiscalía imputó por el delito de robo y posteriormente pues se comprueba o en el procedimiento investigativo el Ministerio Público piensa que no, esto no es robo, esto es hurto agravado por la cantidad enorme pues de dinero que se consiguió o que se sustrajo, entonces puede cambiar eso. Lo que no puede cambiar jamás, nunca, son los datos. La hora aproximada, ni la persona, nada. No. En todo caso, tendría que hacer una nueva imputación a otra persona. Eh, pero lo único que puede cambiar, como digo, es el grado de participación y el delito. Más nada. Bueno, entonces, dentro de esta acusación debemos tener los datos y generales de la persona acusada. Datos, es decir, el nombre, la cédula, quiénes son sus padres, su profesión u oficio, eh, y el estatus que tiene esta persona dentro de la investigación. Como segundo lugar, debemos entonces hacer una relación, es decir, un cuento preciso, breve. Tratemos de que no sea tanto material el que pongamos en esta acusación. Del hecho punible y su calificación. Es decir, la historia del caso. La historia del hecho punible que nos trae a colación o que nos trajo pues a esta audiencia. Y su calificación. Autor, cómplice, primario, secundario o instigador. Eso según el artículo 43 del Código Penal. Eso lo pueden revisar de todas formas. Claro, posterior a esto, la pena que se solicita,
Por ejemplo, si es un caso de homicidio simple, sería de 10 a 20 años. En este caso, pues, el Ministerio Público debe pedir una pena en concreto. No puede decir, entre 10 y 20 años, no. 15, 18, 10 o 20. La que esté ya sea en los extremos o entre medio de ese balance que la ley le da. No puede ser menos de eso ni más de lo que la ley dice. Como digo, repito, son los extremos, 10 a 20 años, es decir, puede pedir 10 o 20 años de prisión o cualquiera de los números que están entre esos extremos. 5, tenemos el anuncio de la prueba, con lista ordenada de testigos, peritos, y a su vez, no solamente es nombrarlos o mencionarlos, no, debe tener el nombre completo, la ocupación, es decir, si son peritos, si es perito de balística, si es perito de caligrafía, si es perito de planimetría, que son los que miden las distancias, o si son peritos de tránsito para medir pues, el desplazamiento de un auto, el impacto, etc. Excepto, la única excepción es cuando es un testigo protegido. Naturalmente, pues no nos interesaremos en ese tema, porque no vamos a ver esa figura, pero de todas formas, para que se sepa la excepción, tenemos al testigo protegido, que como su nombre lo indica, es un testigo cuyos datos no se conocen hasta ese momento en la audiencia donde la defensa tiene derecho a saber quién es. La costumbre de los tribunales es generalmente no aceptar esas alegaciones de la defensa y esperar pues hasta el juicio oral, donde pues se puede desenmascarar, por decirlo de cierta forma, a este testigo protegido. Personalmente pues quizás sea un poco perjudicial para la defensa, pero en este caso, en este concurso, competencia, no se aceptan testigos protegidos. Bueno, una vez se indiquen los testigos o peritos o testigos expertos, también entonces se pueden dar a conocer los documentos e informes que cada uno va a aportar. Generalmente son los peritos los que aportan informes o pericias. Bueno, entonces junto con esas pericias también pueden venir casadas evidencias materiales, porque esas evidencias materiales pasan por un proceso que se llama cadena de custodia, es decir, el proceso donde se cuida esa evidencia, por ejemplo, el cuchillo que se usó para matar en esa fatídica noche del 9 de mayo de 2019. Bueno, entonces ese cuchillo lo recoge criminalística, se embala, se le toman fotos, se le hacen ciertas pruebas y entonces en ese proceso de cuidado y de almacenamiento es para evitar pues que se contamine y entonces que no sea de ningún uso para el juicio. De ahí entonces, ahora sí. Bien, una vez se adjunta la acusación, se debe aportar copias de esos todos los antecedentes de la investigación al acusado, claro, que eso es lo que dice el código, al acusado o a su defensor. Naturalmente es a su defensor, salvo que el acusado ejerza su propia defensa, ¿no? Pero bueno, en este caso, por ejemplo, por poner cualquier día, el 19 de este mes, ustedes tienen que mandar sus pruebas. Tanto el ministerio, quienes hagan de Ministerio Público o de Defensa, deben mandar ese mismo día, antes de las 12 del día siguiente, es decir, máximo a las 11:59, tienen que enviar su lista de testigos con esos datos, es decir, su nombre, la cédula y una recomendación. Si tienen, bueno, si van a mencionar definitivamente al acusado, si su defendido va a ser testigo, por favor pónganse de acuerdo para que la cédula y los datos sean iguales.
y que no tengamos ese lío de que, ay, es que no sale el mismo papá, no sale lo que sea. No, pónganse de acuerdo. De que Juan López tiene eh, el mismo mamá y la misma mamá y el mismo papá, la misma cédula y la misma dirección de casa, para evitarnos cualquier lío en ese tema, porque, bueno. Sí, Ana. Una pregunta, es que no sé si sea posible que, porque es que en realidad creo que ninguno aquí sabe quién está en qué equipo, entonces no sé si sea posible tener esa información o que al final de la reunión pues podamos ver quiénes están en cada equipo como para esas cosas, esos detalles. Bueno, sí, tienes razón. Al final de esto voy a mandarles una lista con esa información. Nosotros la tenemos, pero bueno, no se les ha enviado todavía. Nada más conocen, creo que a los capitanes de cada grupo, y si no, entonces también eso se lo envían. Gracias. Esto, bueno. Además de la acusación, yo digo, en esa lista de pruebas se debe ofrecer, además de los nombres, datos y generales, el por qué o qué es lo que yo quiero probar con ese testigo o perito. De nada sirve que yo ponga al perito de criminalística, Luis López, si no me dice qué es lo que yo quiero probar. De que, bueno, el perito Luis López estuvo en la escena de los hechos, recabó evidencias y su testimonio es pertinente porque nos dirá cómo se encontraban los elementos eh, o las evidencias materiales que han de ser presentadas en este juicio. Así de sencillo. Una vez se tenga lista esa acusación, se debe poner en conocimiento a la víctima. Y esta tiene varias opciones. Uno es adherirse a la acusación del fiscal, es decir, una querella coadyuvante, es decir, una querella que ayude a la acusación, o también llamada asistente de acusación. Eso no existe aquí en esta competencia, pero igual hay que mencionarlo. Se puede presentar una acusación autónoma que debe cumplir con los mismos requisitos que la acusación del fiscal, aunque ya hay jurisprudencia que establece que la acusación o la querella autónoma tiene que ser con hechos diferentes. No puede ser un copia y pega de, de, lo, de lo que dice el fiscal, porque no tiene sentido. O sea, si usted, o sea, solicita una pena más alta, más baja, o si en realidad usted va a presentar una acción resarcitoria, ¿qué es eso? Una acción para que le paguen cualquier daño o perjuicio provocado por el ilícito. Y bueno, eh, voy. Vamos. Dame un segundo. Ahora sí. Ya. Sí. Sí. Bueno, gracias por esperar. Bien, como decía, esa acción resarcitoria es para pedir la reparación del daño o perjuicio. Por ejemplo, en un delito de daños donde, pues, en mi carro lo rompieron y entonces quedó sin poder usarse y yo solicito $20,000, por ejemplo, para reponer el carro, además de otros daños colaterales, pero que tienen relación con ese carro que ya no puedo usar. Bueno, bien. Una vez se presente esto ante el querellante, es decir, la acusación, se tiene hasta 5 días para que el querellante manifieste cualquiera de esas tres
opciones. Si no lo hacen en ese tiempo, entonces se infiere, se piensa o definitivamente se mantiene de que este creyente pues desistió de proceder. Bueno, asimismo se le dé traslado a la querella o a la víctima más bien. También se le debe dar traslado a la defensa, cosa que la acusación se recibe por el juez de garantías posterior a que el Ministerio Público la elaboró y le dio el traslado necesario a, al asistente de acusación. Bueno, de ahí se lo da a la defensa mediante juez de garantías y la defensa pues deberá examinarla junto con todos los elementos probatorios que están ahí en esa acusación. Y puede hacer lo siguiente, puede objetar la acusación por defectos formales, es decir, que le falte alguno de los elementos previamente mencionados, por ejemplo, de que a los testigos les haga falta, a los testigos o peritos, les haga falta algún dato, ya sea un perito del IMELF, que no conste pues dónde labora o cuál es el informe que confeccionó. Bueno, entonces también se pueden pedir esa clase de aclaraciones y eso se subsana en un tiempo determinado por el juez de garantías. Y a su vez puede oponer excepciones. ¿Qué son excepciones? Son mecanismos previos a la audiencia para ejercer una defensa y terminar anticipadamente el proceso. Excepción de, por ejemplo, lo que se conoce como litispendencia, es decir, hay otro caso igualito que se está desarrollando en los tribunales, que es más viejo, que debería, por ejemplo, tenerle más consideración o inclusive una excepción puede ser la prescripción de la acción penal, es decir, que el máximo de tiempo para investigar por el delito llegó a un término, entonces no se puede seguir porque la acción falleció, la acción se extinguió, no puede continuar. 3, solicitar el saneamiento o la declaración de nulidad de un acto. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando se comete una violación a determinados artículos de este código, por ejemplo, algún acto importante, acto probatorio importante ejercido por el Ministerio Público, que no haya, en donde no haya participado la defensa, con excepciones, ¿no? De aquellas que necesitan control previo. Por ejemplo, el allanamiento, de que yo no voy a llamar a la defensa antes de que yo, justamente después que el juez de garantías me haya dado la autorización de llegar a un lugar y recoger, por ejemplo, las bolsas de Panamá Solidario. Si, es decir, si la persona puede desaparecerse ella, así como las bolsas que estoy buscando, o sea, todas las bolsas o una o ninguna. Bueno, son cosas que se hacen en secreto y en donde se admite que la defensa no participe, puesto que puede generar un perjuicio en la investigación. Aparte de eso, entonces, determinadas actuaciones que violen los derechos o garantías fundamentales que están en el Código Procesal Penal se pueden declarar nulos, es decir, o sea, por decirlo en lenguaje de todos los días, se caen o, por decirlo así, se echa para atrás en el acto y entonces se trata de sanear, es decir, se trata de limpiar o de mantener el proceso rígido para que entonces posteriormente no se declare nulo y entonces hayamos perdido tiempo y hayamos llegado a la fase de juicio para que el proceso no se revele en el fondo, sino que en consideraciones meramente procesales se eche todo para atrás. Y entonces eso puede inclusive afectar el periodo de prescripción, porque se toma más tiempo, porque inclusive llegando a juicio 1 o 2 años después, según el calendario de oficina judicial, pudimos haber llegado pues a que la acción se extinga y pues nada se puede hacer posteriormente. Bueno, y eso sería un problema. Igualmente, proponer una reparación concreta siempre que no hubiera fracasado antes una conciliación. Es decir, aquí en esta audiencia, según lo que dice la norma, es la última oportunidad para solicitar un método alterno de resolución de conflictos. Mediación, conciliación, eh, negociación
o acuerdo de pena. Perdón. Pero ya hay precedentes que aceptan, por ejemplo, los acuerdos de pena o de colaboración eficaz, inclusive antes de llegar a juicio. El mismo día de juicio, yo solicito un acuerdo de pena, se pacta y bueno, ahí pues muere el asunto en frente del tribunal de juicio. Igual forma, puede solicitar que se unifiquen los hechos objeto de las acusaciones cuando, es decir, cuando sean demasiados enfoques o que sean los hechos tan abrumadores o, por decirlo así, demasiado largos que la defensa pueda confundirse en su estrategia. Naturalmente, pues que los hechos que acuse la fiscalía mayormente podrán ser contrarios a los intereses de la defensa, de lo contrario no estaríamos en un proceso. Sin embargo, pues a veces puede darse la situación de que los hechos sean tan oscuros, no se hayan explicado en términos claros, que eh, aquello no permita pues ejercer una defensa amplia, plena, como lo determina la, la ley, la Constitución y los tratados y convenios internacionales. Puede oponerse la reclamación civil, sea porque la cantidad no procede, o sea, la reclamación es improcedente, es decir, por el delito pues no cabe solicitarla, o porque sea excesivamente alta, cualquier oposición pues en relación con esta solicitud. A su vez, lo más importante y lo que se va a hacer en este caso es el numeral 7, ya sea, es decir, ofrecer pruebas para el juicio. Y también ocurre una situación interesante. Se puede proponer acuerdos o convenciones probatorias. ¿Qué son esos acuerdos o convenciones probatorias? La aceptación de determinados hechos para simplificar el juicio. Por ejemplo, un caso de homicidio. Bueno, la defensa pacta, no es muy recomendable, pero puede pasar. La defensa pacta con la fiscalía de que, bueno, aceptamos de que hubo un homicidio, pero mi defendido no es. Aceptamos que hubo un homicidio, pero mi defendido tiene causa de justificación. Aceptamos que hubo un homicidio, pero mi defendido está loco, no comprende los hechos, es decir, hay un eximiente de culpabilidad. Y bueno, se puede dar esa situación donde se simplifica aquello que debe probarse, pero por una estrategia de defensa, eso no siempre ocurre. Bueno, como expliqué, las convenciones probatorias es dar por acreditados ciertos hechos no relacionados con la vinculación del imputado, que no podrán ser discutidos, es decir, no se controverán porque se tendrán por ciertos en el juicio oral. Entonces el juez de garantía está sujeto a su control y naturalmente, pues si lo ve procedente, lo aprueba. Si aquello entonces se ajusta a los antecedentes de la investigación. Pues el juez, bueno, de las audiencias a las que he ido antes de pandemia, eso no ocurría. Lo dice la ley, pero eso no pasaba. Puede proponer otros acuerdos probatorios, en alguno u otros. Es que, bueno, en esta causa pudiera darse este determinado acuerdo probatorio. En teoría sí se enseña, pero en la práctica eso no pasa. Bueno, de todas formas, cualquier convención probatoria, convención de prueba, debe constar en el auto de apertura, que es el documento pues que remite a la persona al juicio oral. En cuanto a la fijación de la audiencia, tenemos entonces que una vez se surte el traslado, una vez las copias llegaron a todas las partes procesales involucradas, el juez de garantías tiene que anunciar, bueno, no tanto el juez, está mal escrito por el legislador, pero en realidad es oficina judicial que se encarga de todas las audiencias y los calendarios, X. Bueno, se señalará la fecha de audiencia oral,
para entonces decidir lo que está dentro de la acusación, en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20. La audiencia, según el artículo 345 del Código Procesal Penal, comenzará de la siguiente forma. En primer lugar, el juez de garantía se presenta, etcétera, y le dará la palabra a la defensa, al fiscal y al querellante, en ese orden, para que alegue sobre incompetencias. ¿Incompetencias qué es? Que el tribunal que esté conociendo de la causa no puede hacerlo porque no es su tema. Digamos que es un asunto que de repente pudo haberse manejado en la jurisdicción de familia o en la jurisdicción civil. Eso lo puede alegar la defensa. Nulidades, como ya lo dije, alguna violación a alguna garantía fundamental que genere perjuicio a la defensa. Algún impedimento. Los peritos pueden declararse impedidos. Por ejemplo, si el perito que mencioné de criminalística es, por decirlo así, familiar de un fiscal, entonces esta persona de por sí debe declararse impedida y entonces se pone en conocimiento del juez para que decida lo que corresponda. Y recusaciones, que se parece a los impedimentos, pero en el caso de la recusación, yo impugno ese testigo por supuesta falta de imparcialidad. Mientras que en los impedimentos, la propia persona se da cuenta y dice, ah, bueno, me declaro impedida, quizás no pueda conocer de esto. En la recusación es la persona interesada la que, por decirlo de cierta forma, tacha al otro, a quien se tenga que presentar. Esto, importante destacar que si el creyente no asiste a esa audiencia, se da por desistir, es decir, que, bueno, pues no asistió y, dicho de otra forma, pues, foldió pues su actividad y que no quiere y por la razón que sea, no va a participar en el juicio. Eh, de todas formas, las partes, inclusive el Ministerio Público, pero sobre todo la defensa, pero bueno, esto se puede pronunciar, en todo caso considere que la adhesión, la acusación del fiscal o su adhesión por parte del querellante o la acusación autónoma no tiene los requisitos que establece el código que ya se mencionaron. Y en todo caso, pues, se determine, entonces el juez decidirá lo que corresponde, ya sea al fiscal o al acusador, pues, para que aclare, corrija o añada, pues, lo que solicite la defensa. En todo caso, pues, se acepte. En esta audiencia, el juez no debe tomar pausas, debe pronunciarse inmediatamente, en forma oral y motivada. Eso es algo, por decirlo así, difícil, porque motivar una resolución no solo es mencionar lo que dijeron las partes, sino de que, bueno, esto se ajusta a la ley por esta situación, el artículo tal establece que en esta situación yo debo decidir de cierta forma o que deben ponderarse las siguientes causas o escenarios. Y bueno, eh, la simple mención de lo que dicen las partes o usar frases de, así como que especiales o rituales, no de ninguna manera es motivación. La motivación puede ser corta. La motivación no tiene que ser digna para escribir un libro entero, porque se cae en el riesgo de contradicción. Pero tampoco puede ser algo así como que, bueno, por ejemplo, es que, el delito es grave, así que la persona va a prisión. No, sí. Bueno, el, en todo caso, pues, el juez decida que haya que cambiar algo en la acusación, ya sea del fiscal, o resolver algo acerca de la querella coadyuvante, o cambiar o desechar inclusive la acusación autónoma, entonces debe refijarse
la audiencia y se debe proceder entonces una vez se retome de la forma pues, que establece el código. Bueno, tenemos las objeciones a los medios de prueba que, bueno, son 6. Y sobre todo, pues, la ilícita y la ilegal son las que generan más confusión. Esta es una de las, por decirlo así, esta es la etapa más importante, por decirlo de cierta forma, de esta audiencia. Y bueno, el compañero Pedro es el que iba a explicar, pero él me solicitó que le diéramos unos minutos. Así que no sé si serían tan amables de esperar un poquito mientras él regresa. No sé, los escucho. O mientras tanto, pues, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Algo no queda claro? Por mi parte no, Ariel. Bueno, si nadie tiene preguntas, procedo. Sí, adelante. Bueno, la tacha de pruebas consiste básicamente en la parte que está interesada presenta las pruebas, que normalmente da primero la fiscalía, posteriormente la defensa, o primero la fiscalía, posteriormente el querellante y finalmente la defensa. Y se deben presentar las objeciones a los medios de prueba. Las objeciones son las que pueden ver en el PowerPoint: repetitiva, ilícita, ilegal, superflua, inconducente, impertinente, y se van presentando o sea, por ejemplo, la fiscalía presenta un testimonio, se le da cabida a la defensa a que presente su objeción al medio de prueba presentado por la fiscalía, y se debe presentar mediante una de las objeciones. Normalmente se utiliza la frase: objetamos la prueba por, digamos, ilícita, y se debe explicar por qué el abogado considera que la prueba es ilícita. Tienen que tener sumo cuidado a la hora de utilizar las objeciones, correctas, y tienen que tener un amplio entendimiento de cada una, específicamente con ilícita e ilegal, que pueden confundirse. Con respecto a la objeción repetitiva, recuerden siempre que se utiliza ustedes ya tienen la lista, por lo menos en juicios simulados, ustedes ya van a tener la lista de las pruebas que se van a presentar durante la tacha de pruebas. Entonces, uno puede pensar que todas las pruebas, por ejemplo, si van a haber 3 testigos que van a hablar exactamente de lo mismo, que yo voy a objetar de repetitiva desde la primera. Pero recuerden que para el juez, él no tiene conocimiento de los otros 2 testigos. Entonces, no pueden objetar de repetitiva por una prueba que no se ha presentado ante el juez todavía. Las pruebas inconducentes son aquellas que no conducen a nada dentro del proceso, ya sea, por ejemplo, una pericia de pruebas dactilares del celular, cuando estamos hablando del hurto de una computadora. O sea, siempre, y es muy posible que cuando estén ustedes sustentando sus pruebas y presentándolas, que si no las explican bien, se las puedan objetar de inconducente, superflua o impertinente. Por lo que siempre es importante fundamentar bien por qué es necesario en el proceso su prueba. Dependiendo del juez,
la persona, el que presenta la prueba, puede, por así decirlo, responder a la objeción, pero no siempre es el caso. Hay algunos jueces que no lo permiten, hay algunos a los que simplemente no les gusta. Por eso siempre tratan de sustentar correctamente sus pruebas. ¿Alguien Esto- tiene alguna pregunta al respecto? Hay que hacer, gracias Pedro, hay que hacer una gran distinción entre la prueba que se tacha o que se objeta por ilícita y la ilegal. No es lo mismo. Como lo mencionaste, Pedro, bueno, yo lo matizo aquí también. Ilícita o prueba, entre comillas, ilícita es la que se obtiene por medios violatorios de la ley o por tortura. Ilegal es la prueba que se obtiene sin seguir los pasos necesarios contenidos en una legislación para ello. ¿Qué quiere decir esto? Por decirlo de cierta manera, todas las pruebas que se tenían en la Inquisición eran ilícitas, porque era con la confesión del acusado, que casi siempre se obtenía por tortura, ya sea metiéndole la mano en un aceite no sé, aplastándole los pies, lo que sea, y lograr esa confesión así obligada, o sea, sin que sea espontánea o veraz, inclusive, es ilícita. Ilegal es que, digamos, la persona no haya puesto el sello, la persona no haya firmado esa pericia, o sea, cosas que establezca la ley, que son formalidades, si bien lo son aspectos como que accesorios, pero que son importantes, puesto que determinan si es una prueba que existe o no. Lo ilegal casi siempre se basa pues en lo que está escrito. Lo ilícito se basa en los hechos alrededor de la obtención de esa prueba, que son hechos que pudieran también catalogarse como eh, delitos a fin de obtener eso que llaman prueba, que resultaría ilícita. Entrando en materia con respecto a esto de juicios simulados, se les recuerda que no necesitan poner los sellos oficiales de ninguna institución, porque eso constituiría falsificación de documentos, que es un delito. Se tiene que poner el sello de AEDUSMA, que nosotros les vamos a enviar, pero de todas formas está en internet o creo que incluso está en la página de Instagram. En este caso, la prueba, por ejemplo, ilícita, si ustedes van a presentar un allanamiento, tienen que presentar el resto de documentación, ya sea de que un juez de garantías aprueba el allanamiento o lo ordena de oficio, la carta donde se solicita, etcétera, porque si no les pueden tachar la prueba de ilícita. Sí, Ana. Sí, yo quería preguntar si a lo mejor se podía como que volver a enfatizar en las tres últimas objeciones. Pedro, por favor. Gracias. Ok, sí. Inconducente es la que no conduce, la que, por así decirlo, tiene que ver con, por así decirlo, las personas en el proceso, pero que no conduce a nada nuevo o no conduce a nada relevante en el juicio. La impertinente es aquella que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, si por ejemplo estamos hablando de que yo maté a Ariel y me traen una prueba,
una pericia psicológica de Carlos Ayarza. No tiene absolutamente nada que ver en el proceso. Y la superflua es, si no me equivoco, es Una que aquella. va como muy por encima, que no dice, Exacto. parecida a la inconducente. O sea que no es necesaria, por así decirlo, sería cuando no conduce a nada nuevo. Es relevante, o sea, es relevante, está dentro del caso, pero no tiene relevancia porque es algo que ya se estableció. Vale, gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, bueno, seguimos. Bien, bueno, una vez finalizada la audiencia de acusación, tenemos entonces el dictado del auto de apertura a juicio oral, también llamado auto de proceder. Cualquiera de esos dos nombres se puede, o también cualquiera de los tres, auto de llamamiento a juicio, cualquiera de esos tres términos sirve. Bueno, al término de la audiencia, si no se hubiera suspendido o con la nueva fecha que fija el juez de garantías después de las correcciones que solicite, se dictará el auto de apertura del juicio oral. Y entonces aquí lista una serie de formalidades necesarias que debe contener. Primeramente, pues el tribunal competente para conocer el juicio oral. Por ejemplo, al contrario de lo que se piensa, aquí en Panamá, la mayoría de los países del mundo, el jurado no, no tiene competencia más allá de los delitos contra la vida e integridad personal. Por ejemplo, si es un caso de homicidio, el tribunal competente, en principio, es el jurado, aquí en Panamá. Pero se puede renunciar a ese derecho y entonces irse a un juicio ante jueces profesionales. Un ejemplo. O, por ejemplo, también los delitos contra el honor son competencia del tribunal municipal. O las lesiones culposas, etcétera, también. Igualmente los nombres y las generales de las partes intervinientes del juicio, defensa, fiscalía o querella si la hay, la acusación que deberá ser objeto del juicio y las correcciones que se hayan realizado naturalmente, los hechos que se dan por acreditados, la acción restaurativa si se solicita y se declara procedente, y asimismo las pruebas que se aceptaron, las pruebas que pasaron ese filtro de que, esta prueba era impertinente, no pasa. Así que esa no se menciona. Nada más las pruebas plenamente aceptadas que han de practicarse en el juicio oral. Y también, pues, la individualización de los testigos, peritos e intérpretes que deben ser citados para el juicio, con todos sus datos, excepto pues en lo que se refiere al testigo protegido, a fin de que, claramente se le haga la notificación correspondiente. En este caso, pues, como ustedes saben, ustedes deberán fabricar las pruebas, así que esa notificación no la tenemos que hacer nosotros. Ustedes saben el máximo de 4 pruebas entre testigos y peritos que deben entonces formarse para ello. Y bueno, con esto concluye esta explicación acerca de con esto concluye la explicación acerca de la audiencia intermedia, y de todas maneras, si hay alguna pregunta respecto
de la audiencia del jueves o alguna pregunta de lo que sea relacionado con esta competencia, pueden hacerla ya. ¿No hay? ¿Todo quedó claro? Se me ocurrió una pregunta acerca de lo del jueves, pero se me olvidó. Bueno, no es que pregunten ahora o callen para siempre, pero siempre es mejor hacer estas preguntas así en vivo. De todas maneras, esto queda grabado, así Ujú. que pues, cualquiera pues que después escuche esto puede percibir, pues en todo caso tenga la misma interrogante. Por si acaso, para hacer una pequeña explicación, la audiencia del jueves consiste en una audiencia combo, lo que es conocida como una audiencia combo, que en realidad es una audiencia donde se cita y se hacen 3 audiencias diferentes en el mismo lugar, la misma hora. Se hace la audiencia de imputación, la audiencia de legalización de la aprehensión y la audiencia de solicitud de medidas cautelares. Es obligatorio que Fiscalía solicite, o sea, todos los que son Fiscalía tienen que solicitar una medida cautelar. Y defensa pueden refutarla, pueden aceptarla, lo que sea. Mucha o poquita, alta o no tan restrictiva medida cautelar que soliciten, sea cual sea, ustedes deben hacerlo. Tomando en cuenta, naturalmente, sin necesariamente decirles una pista demasiado generosa, pero tomando en cuenta pues determinadas limitantes para las que constrinjan la libertad. Por ejemplo, Sí, sí, Ana. Yo iba a preguntar por el horario. Oh, caramba, se me fue. Ahora sí. Yo mandé, a ver, voy a verificar esa información. Yo les mandé unas notas. Espérense. No, aquí no lo hice. En el grupo de capitanes les mandé, ay, caramba, fue en el de advisors que les mandé el horario específico, según la disponibilidad que me habían dicho. Ya se los envío por acá. Todos para el, perdón, para el jueves 17. 2 grupos en la tarde y 2 grupos en la noche. Esas audiencias no deben tomar más de 2 horas. Así que y recuerden, esta audiencia no tiene puntos en lo que es la competencia. El resto de la competencia va a ser audiencia oral y bueno, la tacha de pruebas. sí, acusación. Pero la ronda 0 se hace para uno, romper el hielo entre los equipos, que se vean las dinámicas porque principalmente la audiencia combo es argumentación y estudio de un caso. Entonces, ¿para qué sirve? Se utiliza principalmente para los jóvenes de primer año que no han dado penal y mucho menos procesal penal, para que puedan como ver en un ambiente, por así decirlo, no competitivo, un caso de penal dentro de su grupo, lo estudien, determinen qué delito se puede imputar, qué delito no se puede imputar. Ahí van a tener que ver específicamente la teoría del delito, que el hecho constituya un delito. Entonces, para eso es que se utiliza la ronda 0. Y posteriormente ya vamos a pasar entonces a la ronda 1, donde sí será la audiencia oral y anteriormente la tacha de pruebas.
La ronda cero tendrá una puntuación que será, como se explicó cuando se explicó el reglamento, será meramente referencial para que ustedes puedan tener una referencia de, bueno, tal persona no lo hizo muy bien, le pusieron un 4 de 5, 3 de 5, y para que puedan tener como una referencia de qué tal les fue en esa audiencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cualquier cosa de la competencia? No sé si podrían aclarar, entonces la ronda cero no se va a llevar completa, o sea, no va a tener como una audiencia oral hasta el final, o No. O sea, el caso de la ronda cero solo se va a hacer la audiencia de imputación, la audiencia de legalización de la aprehensión y las medidas cautelares. Y luego para la ronda 1, donde se hará una audiencia oral, les haremos otro caso. ok, vale, vale. Y en el caso, o sea, el formato de la ronda cero no se va a repetir. No. Ok. Esto Vale. sirve también para que ustedes puedan ver este proceso que normalmente en juicios simulados no se veía, para que puedan conocer de estas 3 audiencias, que incluso, por ejemplo, yo en Derecho Procesal Penal las di muy por encima y el conocimiento que tengo fue gracias a juicios simulados. Sí, Entonces, Daniela. si Ah, perdón. Perdón, tienes Pedro. una pregunta. No. La pregunta. Sí, buenas noches. Disculpen, yo tengo una pregunta, no sé si ya lo mencionaron, pero solamente para asegurarme, ¿cómo nos aseguramos de que un grupo no traiga al mismo testigo que el otro? Por ejemplo, digamos que en el caso hablan sobre una señora de la tienda y la fiscalía trae a la señora de la tienda y el defensor trae también a la señora de la tienda. ¿Eso puede ocurrir o eso no pasa? Sí puede ocurrir. Ocurre muchas veces. En esos casos, durante la tacha de pruebas, ambos presentan el testigo o la prueba o el perito y el primero que no se las objeten, no se podrá objetar por repetitiva, y luego, en caso de que a ninguno de los dos se la objeten, el juez nosotros le vamos a pedir al juez que decida cuál de los dos equipos la sustentó mejor. Y el juez entonces, y la persona que la haya sustentado mejor, será la que, por así decirlo, se queda la prueba. Ah, bueno, entonces eso se decide en la tacha de pruebas. Muchas gracias. Correcto. Si ustedes quieren entre equipos decidir, dije, oye, mira, yo voy a llevar a tal persona, no lo lleves. Ustedes pueden. Yo personalmente no lo recomendaría, pero pueden. Y aquí nuevamente recalcamos en los casos de, por así decirlo, el imputado, que la defensa en teoría es la que tiene los que determinan cuál es la cédula, dónde vive, cuántos años tiene, etcétera. Si la fiscalía se los pide, que debería pedírselos, compártanlo. No es parte de la competencia, no afectará en mucho, pero es importante que eso es simplemente lealtad a la competencia, pues. Así que los exhortamos altamente a que en caso de que les pregunten o les soliciten esa información, la compartan. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Después de la ronda 0, después de las siguientes rondas, nos van a dar casos diferentes, ¿cierto? Correcto, cada ronda es un caso diferente. Gracias. Bueno, entonces observamos pues que no hay más preguntas. De todas formas, les agradecemos el tiempo. Uy, les agradecemos el tiempo que invirtieron llegando acá y escuchando la presentación. De todas maneras, si tienen alguna otra pregunta, por favor, no duden en hacerla en el grupo a través de sus capitanes o de sus advisors. Vamos a entonces, por decirlo así, mantener esa doble comunicación, que lo que sea que se envíe ahí al grupo de advisors, también al grupo de capitanes, para que, claro, los capitanes que son los que, por decirlo así, tienen más cercanía con su grupo, entonces mande más rápido su información. Pero de todas maneras, si hay alguna queja, alguna angustia o algún dolor, por favor, no tengan miedo, respetuosamente, claro, en escribirnos qué es lo que qué es lo que necesitan, porque de eso depende, pues, de que ustedes se sientan cómodos en esto. De nada sirve que me digan, por ejemplo, ay, esta competencia se está llevando muy bien, entonces después que termina esto, me digan, ay, no, estéril es una porquería, no sirve, y este concurso, no sé, hay que quemar el edificio con toda esta gente adentro. No, nada más lo digo por si acaso. Si hay alguna angustia, algo que ustedes necesiten, sientan que hay que cambiar aquí, una vez más, repito, propónganlo respetuosamente. En el grupo de capitanes y en el grupo de advisors estamos la mayoría, si no todos, los de la organización, por lo que en cualquier momento, o sea, ya tienen nuestros números a disposición, nos pueden escribir en cualquier momento. No prometo que las respuestas sean inmediatas, pero sí vamos a hacer todo lo posible por responderles lo más pronto posible y en caso de que tengan un problema, resolverlo. Y como dice Ariel, los invitamos a que nos escriban si tienen alguna duda o alguna queja y, y que puedan disfrutar lo que es juicios simulados. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, damos por concluida esta breve formación adicional y entonces los convocamos naturalmente y los esperamos el 15 en los turnos que ya nos indicaron y que constan en la hoja pues que nosotros le mandamos a los grupos de advisors y de capitanes. Si hay algo que cambiar o algo en lo que nos equivocamos, como digo, manifiéstenlo. Ahí está mi número, o el de Pedro, o de cualquiera de organización. Así que estamos a la orden. Muchas gracias. Y nos vemos. Muchas gracias. Gracias, bye. Gracias. Bye. De nada, nos vemos.